a la lesión renal aguda de acuerdo a las guías CADIGO. Doc, disculpe, no lo escuché bien. No, Internet no se está me fallando. escucha, no se me escucha. A ver, ahí se me escucha mejor. ¿Todos me escuchan o solo Genes no me escucha? Yo le escuché entrecortado, Doc. Ay, ok, ok. Yo le decía que, a ver, Genes, te decía que cómo se clasifica la lesión renal aguda de acuerdo a las guías CADIGO. ¿Cómo clasifica un paciente con lesión renal aguda, no? De acuerdo al nivel de creatinina y el nivel del volumen urinario. Ya, ¿cómo sería la clasificación? Génesis, ¿cómo sería la clasificación? Ya, en estadio 1, de acuerdo a la creatinina sérica, es de 1.5 a 1.9 veces más del valor basal, Ya, o si no, mayor o igual a 0.3 miligramos por decilitro. Pero tomando ok, en cuenta el volumen urinario, decía que era menor a 0.5 ml por kilogramo por hora, pero durante las 6 a 12 primeras horas. ok, Eh, Ya, en el estadio 2, en cambio, de acuerdo al valor de la creatinina, era de 2 a 2.9 veces más del valor basal, y de acuerdo a la diuresis era menor a 0.5, pero aquí ya era mayor a 12 horas. Y en el estadio 3 es mayor a 3 veces el valor basal de la creatinina, o mayor o igual a 4 miligramos por decilitro, y de acuerdo a la diuresis era menor a 0.3 ml por kilogramo por hora, pero por más de 24 horas. ok, Ajá. ok, bueno, ahí vamos. ¿Se acuerdan ustedes? A ver, vamos a ver, Daniela Márquez. Daniela, de acuerdo a cuando un paciente desarrolla una lesión renal aguda, ¿no es cierto? Tiene algunos desenlaces de acuerdo al tiempo, ya no de acuerdo a la clasificación de acuerdo a la probabilidad de recuperación. ¿Sí? ¿Cómo se clasificaban de acuerdo a la probabilidad de recuperación? El paciente hace lesión renal aguda, luego tenía un tiempo de recuperación, y cómo se denominaba cada uno de estos tiempos, por ejemplo, ¿no? A Yo qué sé, ver, de tanto, 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 de tanto, 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 tanto. ¿Listo? primero es lesión renal aguda de recuperación temprana, que es menor a 48 horas. Ok, Lesión renal aguda de recuperación tardía, que va de 48 horas a 7 días. De ahí ujú. es enfermedad renal aguda, que es desde los 7 días hasta los 90 días. Y después es enfermedad renal crónica, que es más de 90 días. Ya, perfecto. Basado en eso quiere decir que todo paciente que no cumple este criterio de tiempo, muy difícilmente podemos catalogarlo como un paciente enfermo renal crónico, ¿no? Primero tendría que definitivamente pasar un tiempo, inclusive desde el punto de vista de consulta, cuando un paciente acude por primera vez con un deterioro de la función renal, siempre evaluamos los factores de riesgo que pueden estar desencadenando esta lesión renal. Por ejemplo, yo que sé, el paciente trae hiperuricemia, o el paciente trae una hipertensión arterial, o aún todavía se encuentra descompensado en el manejo de su hipotiroidismo, por ejemplo. Mientras no se compensen estos factores que en algún momento podrían causar alguna molestia, ¿sí? O podrían causar una disminución. Por ejemplo, tomemos en cuenta solo esto del hipotiroidismo, ¿sí? Supongamos que ustedes evalúan un paciente, o evaluamos un paciente que es referido a la consulta, ya no al hospital, referido a consulta con elevación de la creatinina. Pero en esta elevación de la creatinina uno se va encontrando con pruebas de tiroides elevadas, alteradas, una TSH muy alta y con valores de creatina de 1,4, 1,5, que por tasa de filtrado glomerular posiblemente lo ubica en estadio 3 este paciente. Ok. Mientras no se mejore o no se haga una compensación de la funcionalidad tiroidea, es muy difícil valorar si realmente la recuperación de la funcionalidad tiroidea no puede tener un impacto positivo en la función renal, ¿no? Y muchas de las veces sucede eso. Hay varios artículos en los últimos 10 años se han publicado mucha bibliografía relacionada a este poder que tiene, este enlace que tiene el riñón con la tiroides, ¿no? Mientras está descompensada la parte tiroidea,
inclusive disminuye el gasto cardíaco, y al disminuir el gasto cardíaco puede disminuir inclusive el volumen de perfusión renal, ¿no? Entonces, previo a que ustedes evalúen un paciente y consideren ya que sea un enfermo renal crónico, la mayor parte de literatura y de guías, así es como se lo hace desde el punto de vista ya práctico, es que este paciente debe ser evaluado por lo menos en 12 semanas. Eso quiere decir que si yo tengo una creatina de 1.5 y considero que puede primero tenerse una recuperación de ciertos parámetros, por ejemplo, la solo corrección de la hiperuricemia, del ácido úrico elevado, la corrección de la dieta o alguna injuria que esté viviendo en ese momento el paciente, puede hacer que el paciente mejore con el tiempo, ¿no? Entonces, eso por una parte. Pero claro, lógicamente, si es que ustedes a la evidencia ven un paciente que ya viene con anemia normocítica, normocrómica, ven que viene un paciente ya con alteraciones de metabolismo óseo mineral, calcio bajo, fósforo alto, y aparte de eso, pues ya tiene unos niveles elevados de creatinina, con unos potasios limítrofes y una ecografía con riñones alterados en la ecoestructura, pues definitivamente ya no hay muchas vueltas que darle y habrá que catalogarlo como enfermo renal crónico, ¿de acuerdo? Entonces, sí, esa es la clasificación, totalmente de acuerdo. Bueno, del artículo, el primero que les había enviado a leer, había una parte de una evaluación de las guías CADIGO, recordarán ustedes, y una de las cosas que se consideraba realmente era evitar los catéteres subclavios. ¿Quién me puede decir por qué una vez que el paciente, por ejemplo, va a la unidad de cuidados intensivos, ¿sí? ¿Por qué desde el punto de vista nefrológico se le dice al intensivista que evite o que no se coloque un catéter subclavio para hacerse diálisis en el caso de que el paciente necesite diálisis, ¿no? Tal como lo dijo Génesis, ¿no? Si tiene una clasificación, por ejemplo, CADIGO 3, este es un paciente que va a necesitar terapia sustitutiva renal. ¿Quién se puede animar o si no pregunto yo? A ver, alce la mano espontánea un poquito ahí. No. A ver, vamos a ver. Ivo, veloz Ivo. ¿Por qué será? En el artículo de lo que me acuerdo Hay una decía, tablita, ¿no es cierto? Hay una de tablita que de la dice, vena subclavia, decía de que ya que si se le realizaba esto, podría presentar al paciente una estenosis de la vena, y esto puede comprometer el posterior acceso. correcto, correcto. No sabemos, y yo les dije igual, ¿no? No sabemos si un paciente con el tiempo va a necesitar realizarse una fístula arteriovenosa para continuar con diálisis. Y el colocar un acceso en la vena subclavia posiblemente causa una trombosis del confluente yúgulo subclavio, ¿no? Entonces, siempre que se habla en pacientes de NABUS, y es importante que ustedes lo sepan, siempre se coloca catéteres en subclavias, en yugulares, perdón, yugular derecha, yugular izquierda, y luego ven uno. Luego bajamos a femoral, pasamos a la otra femoral y subimos a la yugular izquierda, ¿no? Casi siempre el acceso es en que definitivamente ustedes pueden encontrar colocado un catéter subclavio, sí, pero eso no es lo que se debe hacer, y ustedes ya revisaron también la literatura y parte de lo que hemos ido conversando es así, ¿no? Ok, vamos a ver, Michelle Vilca, vamos a ver, Michelle, dentro de la evaluación de un paciente con lesión renal aguda, ¿dónde realmente impactan el uso de medio de contraste? ¿En qué parte estructural del riñón? ¿Corteza, médula y cómo? Iba a tener un mayor impacto en la médula, ¿no? Porque la corteza se encuentra más oxigenada y la médula, al no tener tanta oxigenación, entonces iba a impactar ahí. Ok, perfecto. Dentro de los medios de contraste, existen medios de contraste iodados que son de alta osmolaridad. Eso quiere decir que pasan inclusive los 700 miliosmoles. Unos medios de contraste de baja osmolaridad que se encuentran entre 400 y 600 miliosmoles. Imagínense, a pesar de que son de baja osmolaridad, aún no terminan estando a la altura de la osmolaridad sanguínea, ¿no es cierto? Y los isoosmolares, que son los que se parecen mucho al plasma, que están alrededor de 280 a 300 miliosmoles, ¿no? Dentro de las recomendaciones prácticas, desde el punto de vista práctico, el uso de los medios de contraste deben intentar hacerse a toda manera, deben intentar hacerse por medios de contraste isoosmolares, ¿sí? Aquí en hincapié, no se vayan a olvidar lo que les dije, ¿no? Una cosa es
medio de contraste para la resonancia magnética. Eso es inclusive una pregunta que casi siempre les va a colocar yo, por favor. El medio de contraste para la resonancia magnética es gadolinio o gadobutrol, que este no causa nefrotoxicidad, sino causa una enfermedad que se llama fibrosis sistémica nefrogénica, ¿no es cierto? Es parte de lo que deben conocer ustedes. En cambio, que los que causan nefrotoxicidad son los medios de contraste iodados utilizados en las tomografías con contraste, ¿de acuerdo? Estamos de acuerdo en esa parte, ¿no? O sea, no se vayan a equivocar nada más. Si yo pongo, por ejemplo, una pregunta, el gadobutrol es un medio de contraste que causa nefrotoxicidad a nivel de la corteza de la médula, ¿verdadero o falso? Falso, ¿no es cierto? Falso, porque el gadobutrol o el gadolinio es un medio de contraste diferente utilizado en la resonancia magnética y lo que causa más bien es fibrosis sistémica nefrogénica, entidad evidenciada en el 2% de los pacientes que son sometidos a un estudio con contraste con resonancia magnética, ¿no? Ok, vamos a ir un poco terminando esto para ir avanzando con nuestra clase. Ok, dentro del manejo de la consideración del manejo del volumen, ¿no es cierto? Yo les había nombrado que existe esta situación de poder utilizar, de acuerdo a lo que se va publicando actualmente, el uso de soluciones bajas en cloro versus soluciones altas en cloro, ¿no es cierto? Santiago Velasco, ¿por qué hacíamos esa consideración? Y por ahí se nombra por ahí también. ¿Qué hay de evidencia en esto? ¿Existe o no existe recomendaciones para que más bien cuando hidratemos a un paciente intentemos utilizar soluciones bajas en cloro versus no en cloro? ¿Por qué? ¿Qué evidencia hay? ¿Existen recomendaciones o no? Sí había recomendaciones. Decía que es mejor utilizar lactato de Ringer para hidratar porque ganábamos volumen en comparación con la solución salina en 0,9%. Ok, el cloro de las soluciones, una solución salina, ¿quién me puede decir una solución salina? ¿Cuánto de cloro tiene y cuánto de sodio tiene? 154 milequivalentes. Exacto, 154, ¿no? Y el lactato 130, entonces sea como sea, son sustancias bajas en cloro. En el país no tenemos una sustancia para hidratar que se llama el Plasma Light, pero en cambio hay artículos publicados en relación al Plasma Light versus sustancias equilibradas en cloro, donde el Plasma Light no ha tenido mayor evidencia en superioridad en relación a los otros tipos de sustancias bajas en cloro, ¿no? Ok, perfecto. Vamos a ver. Yo creo que les nombré y por ahí en una de las páginas, ¿sí? Está cuando un paciente pues definitivamente tiene una lesión renal aguda, ¿no es cierto? Lady Huele, ¿cuál es el diurético que se debe utilizar? A, vamos a ver, piénselo bien, Lady. A, un diurético ahorrador de potasio, que es espironolactona. B, un diurético tiacídico, la hidroclorotiacida. O C, un diurético de asa como la furosemida o la torsemida o cualquiera de estos. Lady. O sea, en la guía nos decía referencia que se tiene que usar uno diurético de asa, porque se hacía la prueba que es el test de estrés de furosemida. Ok, siempre los diuréticos de asa, ¿no? Diuréticos de asa, los diuréticos ahorradores de potasio, como el espironolactona, están indicados en ciertas situaciones en lesión renal aguda, ¿no? Sobre todo yo que sé, tengo hipocalemia mantenida y he hecho un gradiente transtubular de potasio y hay una eliminación importante de potasio por la orina, pues definitivamente ahí utilizo, ¿no? Ok, bueno, vamos a ver. Todos tomados nota. ¿Todos leyeron? Me imagino que igual esto va a ir parte del examen, ¿no? Las preguntas yo las saco desde ahí, con el fin de que ustedes tengan bibliografía actualizada. Creo que ahora ya recién ahora nos enviaron los correos de la universidad y creería que sí, creería que ya puedo generar algún test ya desde el Teams, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que ya para la siguiente ya les mando test, lo que sea. Ya voy a ver cómo mismo es la cosa. A ver, vamos a ver. Sí, recién ahora enviaron, hoy en la tarde. Qué barbaridad. Bueno, continuemos. Menos quejas, más acción, ¿no es cierto?